Además de la liturgia, nuestra vida cristiana se alimenta de diversas formas. Esto si hablamos de piedades. Piedades que están enraizadas en la cultura de cada pueblo, pero que a su vez también se esclarecen a la luz de la fe y de la iglesia, favoreciendo así esas formas de religiosidad popular que expresan un mejor sentido del evangelio y también enriqueciendo así un poco la sabiduría humana. Por eso, los sacramentos vienen a ser parte fundamental de ese favor y por supuesto a no dejar que se desvíen del verdadero norte que es Cristo. ¡Comenzamos! Shalom Ubraja para todas y todos mis hermanos queridos. Nuevamente sean bienvenidos a este su espacio, a este su canal, Elio JP Lizar. Y ya saben ustedes que este es el espacio donde yo los quiero acercar un poquito más a las reales maravillas de la palabra escrita de Dios, la liturgia y cuanto la iglesia nos ofrece. Y en esta oportunidad vamos ya a adentrarnos en lo hondo de la piscina. Sí, señor. Porque yo creo que este es el punto más álgido en el que los cristianos no hemos ahondado, a menos que sea superficialmente. Y esto lo digo porque el tema de los sacramentos es el tema más fundamental que nosotros los cristianos debemos ahondar. Muchos sabemos de ellos, pero ¿cuánto profundizamos de verdad? Podemos decir que los sacramentos son los signos visibles y efectivos de la gracia de Cristo. Una gracia invencible. Y en cada uno de ellos, lo sabemos, es el mismo Cristo resucitado quien obra a través del ministro que actúa en la vida de los creyentes, de nosotros, y que gracias a esto recibimos el don de una nueva divinidad y una gracia santificante. Por supuesto, todo por obra del Espíritu Santo. Nuestra iglesia enseña que los sacramentos son instituidos por nuestro Señor Jesucristo y obviamente están testimoniados dentro de la Sagrada Escritura. ¡Excusa! ¡Mortal! ¡Humano! Así que vienen a ser 7 en total y se subdividen en 3 grupos. Como primer grupo podemos nombrar a los sacramentos de iniciación cristiana: bautismo, Eucaristía, confirmación. Ya con estos 3 primeros ya pasamos a formar parte formal de la iglesia y nos incorporamos a Cristo recibiendo los elementos fundamentales de la fe. Segundo subgrupo, tenemos los sacramentos de curación, que vienen a ser los sacramentos de la penitencia y unción de los enfermos. Estos nos vienen a fortalecer en la fe tras una caída en el pecado, así como también en situaciones de debilidad física y moral. Y por último, el tercer subgrupo, que son los sacramentos para la construcción de la iglesia. En estos contemplamos el sacramento del orden sacerdotal y el matrimonio, que viene a permitirnos como cristianos construir una comunidad, tanto en lo familiar como en lo eclesial. En todos estos sacramentos es Cristo que a través de un ministro actúa sobre nosotros. Este ministro puede ser cualquiera de los 3 grados sacerdotales que tenemos en nuestra iglesia.
el episcopado, los obispos, el presbiterado, que son los presbíteros, sacerdotes normales que dicen misa los domingos, los que ya conocemos, y por último el diácono permanente. O de transición también se puede decir. Pero hay algo que mucha gente ignora o no sabe, vamos a decirlo así. Es que los fieles también podemos ser nuestros propios ministros en algunos de estos sacramentos. Como en el del matrimonio, por ejemplo. Ah, caray, eso sí me interesa. Los ministros de ese sagrado rito somos los novios, los que nos casamos. Y en caso in extremis, también pudiera incursionar cualquier fiel para bautizar a alguien. Pues sí, güey, no mames. Hoy en día yo diría que los sacramentos tienen que ser un objeto de análisis más profundo de lo que los venimos practicando a lo largo de los últimos años o las últimas décadas o hasta yo diría el último centenario. Y lo digo porque ellos no se limitan a ser una pantomima o una simple rúbrica en las que los consideramos como objetos de santificación para nuestras vidas o simplemente evaluarlos como aspectos morales o sociales. Si leemos entre líneas, los sacramentos son mucho más de lo que pueden ser en nuestra mente. Los sacramentos no solamente hacen una sociedad dentro de una estructura humana o dentro de una comunidad cristiana en la que solamente se practican por algún deseo social o por algunos de los planes que tengamos para nuestra descendencia, o porque simplemente no hago algún sacramento, no me permite hacer esto otro. Y en eso es en lo que los hemos convertido. Yo creo que se trata más que todo en centrarnos en las verdaderas particularidades que cada uno tiene. Y esto nos va a permitir a nosotros como fieles, como verdaderos feligreses de nuestra iglesia, potenciar sus múltiples aspectos y así tener un mejor servicio dentro de nuestra iglesia. Y otra clave que me parece fundamental también analizar, que también los favorece y exalta, es la de el lenguaje comunicativo. Es el aspecto comunicativo del lenguaje que utilizamos para hablar de cada uno de ellos, que también viene a ser parte fundamental para poder entender de manera más íntegra y eficaz cada uno de ellos. ¿Yo por qué digo todas estas cosas? Porque simplemente hemos hecho esto de interpretar de manera personalista cada uno de los sacramentos de nuestra iglesia. Es decir, ponernos individualmente a interpretar o a sacar nuestras propias conclusiones de lo que deberían ser o lo que son, ¿no? Entre comillas. Y eso es clave porque la dimensión de la valoración que nosotros le damos de manera personal a cada uno de estos elementos es muy posible que no se acerque a la verdadera valoración eclesial que tiene o la verdadera riqueza que tiene cada uno. Los sacramentos, de hecho, según esta dimensión eclesial, se vive en y para la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿O qué es la iglesia? No somos nosotros, pues. ¡Demonios, Dom! ¡Eres realmente un genio! Cada uno de nosotros como fieles, estando en la iglesia, nos ponemos en comunión, es decir, en una asamblea concreta, una asamblea real que ocupa un lugar importante, que por lo tanto comparte o compartimos una misma fe y además nos colocamos en una situación de solidaridad con los demás. Y no hablo de solidaridad en la que debemos ayudar a otros. No, se trata de la solidaridad de un cuerpo cristiano
que camina junto y que avanza junto y que crece junto. Así que de esta manera es de donde surge el empuje, la propulsión que nos lleva como humanidad a conformar el verdadero cuerpo místico de Cristo. Ojo, que también tiene su interpretación neumatológica. No entendió nada, ¿verdad? No entendí ni una chingada, así te la pongo, Solo quiere decir que los sacramentos actúan como una imagen de la presencia activa del Espíritu Santo, sin el cual no habría que celebrar absolutamente nada. De hecho, si el Espíritu Santo no está para darle vida al sacramento, esto se viene a convertir en un mero rito o en una situación o un ritual vacío. Que es triste decirlo, pero es lo que venimos practicando como humanidad o comunidad cristiana desde hace muchísimo tiempo. Pero en cambio, una celebración con él de invitado se convierte en un memorial del misterio pascual y de la manifestación pentecostal del único Espíritu, el de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta forma se produciría un dinamismo interno, un fuego de gozo dentro de la iglesia. Y eso sí que sería una verdadera fiesta. Allí sí tendría sentido nuestros sacramentos. Y la vida de cada fiel, de cada uno de nosotros, y entendiendo la vida entonces de la iglesia, tienden recíprocamente a la santificación que nos ha sido prometida siguiendo estos pasos. Así que entonces, mis hermanas y hermanos queridos, vamos a llegar a la conclusión de que los sacramentos fueron instituidos por Cristo, que son 7, que también vienen a corresponder en los momentos más importantes de la etapa de un cristiano, como que vienen a dar al nacimiento, crecimiento, curación y misión a nuestra vida de fe. Y viéndolo bien, tiene cierta semejanza con nuestra vida natural, si lo vemos desde un punto de vista pues más alto, pero que tampoco los podemos interpretar a nuestra libre manera. Y siguiendo toda esta analogía, entonces vamos al siguiente video a empezar con nuestro primer bloque de sacramentos de iniciación cristiana, en donde vamos a ver cómo ocurre ese nacimiento y crecimiento de nosotros como cristianos. Así que no se aparten de este canal, no se aparten de su canal, Enio J. Pelizar. Y así que dejen su glorioso like, suscríbanse y activen la campana para que no se pierdan ni un solo video más, y mucho menos el siguiente en este su canal Enio J. Pelizar, que seguimos ahondando temas álgidos. Sí, señor. Así que los espero en el siguiente.